Bueno, en el día de hoy vamos a ver los prefijos preformativos U y A, ¿sí? Los prefijos preformativos son los que anteponen a todos los prefijos. En el caso del prefijo I y A, el único que se va a anteponer, o sea, el único que está antes de ese prefijo es el prefijo negativo NU y el prefijo ja, que recuerdan que el prefijo ja era un prefijo modal eh, y el prefijo nu es un prefijo en negativo. La clase que viene vamos a ver específicamente con el prefijo modal a y el negativo nu. Hoy más que nada vamos a tratar de entender cómo funcionan estos tres prefijos eh, que tienen sus cosas particulares, ¿no? Por ejemplo, el prefijo u, que es un prefijo de oración subordinada, no le puede anteceder ningún prefijo, ¿sí? Ni el nu, ni el ja, ni ningún otro. El prefijo u va a estar siempre en perfectivo, por lo tanto la raíz verbal va a estar escrita en hamtu. La forma verbal con este prefijo expresa una acción anterior y estará subordinada al siguiente verbo. ¿Sí? Acá hay un ejemplo que puse yo. Dice que la frase verbal con dicho prefijo debe ser traducida introduciendo la oración con los adverbios temporales cuando y después. Otra posible traducción es el sí condicional, que en algunos casos los vamos a ver, pero en este caso vamos a ver como una subordinada en espacio temporal. Entonces, nosotros acá tendríamos Ningirsu que, ¿sí? Que sería Ningirsu como agente. Sayu Galné, su gran red, Unishu haya arrojado, ¿sí? Este U va a ser que al principio de la oración nosotros vamos a decir después de qué o cuándo. O sea, esto lo puedes traducir como cuando Ningirsu, su gran red, haya arrojado. ¿Por qué dice haya arrojado? Porque está en Hamtu, ¿sí? O lo podés traducir después de que Ningirsu, su gran red, haya arrojado. Ahora, el después de que está marcado con el prefijo U, ¿sí? Que es este signo de acá. ¿Sí? Acá esto es medio difícil de leer, pero este es el U3. Esto de acá es el Ni. Y después tenés esto de acá que es el Yu4. ¿Sí? Esta sería la oración subordinada adverbial temporal en análisis sintáctico y va a estar subordinada a la oración principal, que puede estar antes o después. No necesariamente va a estar primero la subordinada y después la principal, puede estar inverso. ¿Sí? El orden no importa. Entonces, ¿cuál sería la oración principal? Su mano grande, su pie grande, ¿sí? Acá tenemos mano grande, pie grande, su, ¿sí? La traducimos libre como su gran mano y gran pie, o su gran mano y pie. Después de ser colocada desde el cielo, ¿sí? Desde el cielo, después de ser colocada. Entonces, ¿cómo sería la traducción completa? Después de que Ningirsu, su gran red, haya arrojado, su gran mano y pie desde el cielo pueda ser colocada. ¿Sí? Esto lo pueden ver, por ejemplo, en el cono A de Entemena, columna 6, línea del 21 al 25. ¿Sí? Que es un texto votivo dedicado a Ningirsu.
el prefijo U por armonía vocálica se transforma la vocal de la siguiente sílaba, por lo que en algunos casos, o sea, se va a transformar según la sílaba que le sigue. Por lo que en algunos casos se puede confundir con el prefijo A y el A o el I. Generalmente en los textos que sucede ese tipo de asimilación vocálica, el prefijo modal I se escribe con el fonema E. ¿Sí? O sea, acá qué es lo que quiero decir, que va a haber veces, especialmente en los textos de Lagash, donde si el verbo tiene una A o si el verbo tiene una U, una A o una I, el prefijo I, el prefijo U se va a escribir como una E. Como una I. Ahora, ¿cómo me voy a dar cuenta de, como es el tema del haga, si está en el prefijo I o el prefijo U? Porque en los textos del haga generalmente el prefijo I se va a escribir como E. ¿Sí? Entonces, eso va a hacer que quizás no haya confusión. Al igual vamos a ver un ejemplo. Observe cómo el ejemplo, cómo en el siguiente ejemplo U se escribe como fonema I. ¿Sí? Y vamos a ver. Tenemos, esto es acerca de un cilindro de Gudea. En la columna 6 dice, Girsu Esaj, ¿sí? Después de que hacia Girsu el almacén es Esaj, es lo que está escrito acá. De Lagash, ¿sí? Lagash, Girizuki, tus pies en la tierra, y Bius, hayas apoyado, ¿sí? Este I en realidad hace referencia al prefijo U, entonces lo vamos a traducir como después de que haya Girsu, ¿sí? Sería después de que haya hacia Girsu, el almacén de Lagash, tus pies en la tierra hayas apoyado, ¿sí? O sea, el verbo us es arrodillarse, apoyar, ¿sí? Y acá sería sobre la tierra. ¿Por qué entendemos que esto es el prefijo U, el prefijo adverbial? Porque acá tenemos vi, que es un objeto oblicuo, que lo traduciríamos sobre, ¿sí? Sobre la tierra. Hayas apoyado los pies sobre la tierra o en la tierra. Cuando el sufijo U es seguido por el prefijo de voz media, se escribe en el fonema A, con el fonema A. ¿Sí? O sea, este es el segundo ejemplo que puede traer confusión con la voz media, por ejemplo. ¿Sí? O sea, el U lo puedes confundir con el prefijo A. Pero por el contexto vamos a poder entender lo que dice. Entonces acá dice hacia el palacio, ¿sí? Gala, Gal es palacio, y el la vendría a ser el locativo. Hacia el palacio o al palacio, él hubo entrado. Bakú, él hubo entrado. El a es lo que traduciríamos cuando, ¿sí?
cuando el palacio él hubo entrado. Después tenemos este ejemplo, ¿sí? Observo el siguiente ejemplo de una oración subordinada con el prefijo u. Un tush, cuando se sentó, hindú. Él dijo. Sí, tenemos. Cuando se sentó, él dijo. Sí, tenemos un tush, está el prefijo u, que vendría a ser la oración subordinada, y después la oración principal sería él dijo, hindú. Acá tenemos un ejemplo con el prefijo i y el prefijo u. Cuando la frase nominal comienza con la palabra ud, que sería día, y la frase verbal se escribe con el prefijo u, el comienzo de la oración debe estar traducida como en aquel tiempo o en el día cuando. ¿Sí? Supongamos que acá, si acá estaría el fonema u, si dijera uningirsu, ¿sí? ¿Se acuerdan que ud es día? Uningirsu y termina en unishu, lo traduciríamos en el día en que o en el día cuando. ¿Sí? Ahora vamos con los prefijos preformativos i y el a. El prefijo i representa la voz activa, o sea, vendría a ser igual que el prefijo mu. ¿Cuál era la diferencia entre el prefijo mu y el prefijo i? Realmente el prefijo i está, es una oración que está subordinada también. Y además el prefijo mu indica compañía o acercamiento, perdón. O sea, mu significa aquí, dicen los asiriólogos que viene de la palabra aquí, por lo tanto lo vamos a traducir como que está cercano a la gente. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, mu, si yo digo mugem, va a significar él vino, ¿sí? Él vino hacia mí. Si yo digo igen, voy a traducirlo como él fue. ¿Entienden? Ahora después van a tener el imgem también. Pero bueno, eso lo vemos más tarde. El prefijo i podía ser escrito ligado a la raíz verbal, como en el siguiente ejemplo. ¿Sí? O sea, ligado a la raíz verbal, que no hay otro prefijo entre la raíz verbal y el prefijo i. Entonces tenemos esta estela, ¿sí? Vi es esta, Narúa, esta piedra colocada, Naruabi, y Pad, destruyó. Tenemos el prefijo i ligado a o unido a la raíz verbal. Y Pad, ¿sí? El prefijo i, por armonía vocálica, se escribe con el fonema e si le sigue la raíz verbal o el prefijo siguiente tenía la vocal e o a. ¿Sí? O sea, si al prefijo i le sigue una e, se va a transformar en e. Si al prefijo i le sigue una a, se va a transformar en e. ¿Eso qué pasa? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el u se transformaba en i si le seguía la i o la a? Por lo tanto, no nos vamos a confundir con el prefijo i. ¿Por qué? Porque si hay una a después del prefijo i, se transforma en e.
¿sí? Entonces, ¿qué dice acá? Por ejemplo, la tierra él les midió. ¿Sí? ¿Por qué pongo él les midió? Porque esto es a ellos. Esta es la tercera persona en plural. ¿Sí? Aquí la tierra, el prefijo y, después tenemos ne, que es a ellos, y sur midió. La tierra él les midió. ¿Cómo lo vamos a traducir? La tierra delimitó. Otro ejemplo. Nam inima dirige. A la palabra destinada, destino de la palabra, ¿sí? La palabra destinada, contrariamente, el adverbio modal, eac, él hizo. Entonces va a estar y el ac. Si a estos prefijos le seguía un prefijo mu, va o el dativo na, estos perdían la vocal y su consonante eran ligadas con la vocal. O sea, la consonante era ligada con la vocal I o A, ¿sí? Formando así los fonemas AM, A en los casos de voz media y IM, IP, IN en los casos de voz activa. Entonces acá vamos a ver ejemplos. Ingem, ingem, él fue. Y ingem, él vino. ¿Por qué vamos a poner el vino y no el fue? Porque acá tenemos el prefijo mu. Y el prefijo mu trata de la cercanía de la gente con el paciente. Por lo tanto, el vino. ¿Sí? El vino, si fuera otro verbo sería él llegó. Después tenemos este. Y, este no lo escribí entero. Bueno, y B, él dijo esto. ¿Sí? Él dijo esto. Acá tenemos la B, que sería esto, y la E, que es el verbo decir en Maru. ¿Sí? Y B. Después tenés Abdúa, que fue construida. ¿Sí? Cuando hay, que eso lo explico más tarde, cuando hay un nominalizador A, también se transforma en una subordinada, entonces lo vamos a traducir que ella es la que fue construida. ¿Sí? Entonces va a ser el prefijo en voz pasiva, esto por lo que fue construido, o sea, la casa o el palacio, du, el verbo construir y el nominalizador a. Esto lo traducimos como que fue construida. ¿Sí? Lo tomó para sí. Andab. Acá este prefijo a sería un prefijo de voz media. Por eso lo traducimos para sí. Lo tomó para sí. La voz media es introspectiva. Entonces, ¿qué va a pasar? El prefijo a de voz pasiva y media se junta con el agente, que es la tercera persona, y el verbo queda andar y va a ser lo tomó para sí o es propio para sí. Después tenemos otro que es de subordinada, que tenemos que termina en ed, eda, ¿sí?
que sería un prefijo, un sufijo ed más un sufijo nominalizador, y lo traducimos como ¿quién hubo cruzado? ¿Sí? Es la voz media más la voz activa, mu, que pierde la U. ¿Por qué? Porque cuando vos escribís un prefijo preformativo más el mu, la U se pierde. Después tenés el ta, que es el ablativo, desde, ¿sí? Hubo cruzado desde, entonces quedaría quien hubo cruzado por sí mismo, porque está en voz media. Si la frase verbal está marcada por el nominalizador a, se debe traducir como una oración subordinada. Vamos acá, un ejemplo. Lugalki Anangani. ¿Sí? Lugal, ¿sí? Su rey. ¿Por qué traducimos su rey? Porque al final de la frase verbal está ni. Esto pasa a veces en este tipo de oraciones subordinadas. Entonces tenemos acá la A, que es el nominalizador, y después del nominalizador tenemos el pronombre posesivo. Entonces, ¿cómo lo traducimos? Su rey, ¿sí? El verbo compuesto kian, ¿sí? Kian, que significa amar. Su rey, quien es amado por él. ¿Sí? Voz media, an, a él. Estaría el objeto indirecto. Quien es su rey, quien es amado por él. Si el prefijo i, cuando va seguido de mu más va, o sea, cuando el prefijo i va seguido de mu y va, se escribe ima, puesto que al ser la i una vocal nasalizada, el prefijo ventivo pierde su vocal, ¿sí? Pierde la u, y contrae la consonante de la voz pasiva. La aglutinación de estos prefijos será analizada de la siguiente manera: i, mu, va. La u que se pierde va a estar entre paréntesis, y después la va se junta, se aglutina con la m, transformándose en m. Y será traducida como voz media. Cuando el prefijo ventivo le sigue un objeto oblicuo, vi, se escribía IMI. Cuando Cuando el prefijo ventivo le sigue un objeto oblicuo i, se debe escribir ime y se traduce como voz activa. ¿Sí? Y por eso se me corrigió. Mira, debe haber en algún momento marcado sin querer. Entonces acá está un ejemplo, ¿sí? Esto como voz media y el otro como voz activa. A esta piedra por nombre se le nombró, ¿sí? Nava, acá tenemos esta y el locativo, ¿sí?
¿Se acuerdan que vi más A es igual a A? Por lo tanto, no va a decir vía, va a decir va. Nava. A esta piedra, Muye, el Y sería por nombre, y masa, se le nombró. ¿Sí? Sa es el verbo nombrar, que es este verbo de acá, sa, estos dos signos son sa. Imna, sa, se lo nombró. A esta piedra se le dio por nombre, ¿sí? Y después va a decir el nombre que se le puso. Después tenemos voz activa, Dub Mul, ¿sí? La tablilla de las estrellas, Dub Mul. Duga, en la rodilla, y Mingal. Y Mingal, ¿por qué esto se lo pone Imi? Porque está el bi. El bi, ¿por qué? Porque es el objeto oblicuo refiriéndose a la rodilla. Entonces lo vamos a traducir. Él tenía las tablillas de las estrellas sobre la rodilla. Sí, parece que yo acá puse sobre. Él tenía sobre. ¿Por qué? Porque está el objeto oblicuo I. Y por eso se escribe Imingal. Entonces, ¿cómo la traducimos? Él tenía la tablilla de las estrellas sobre su rodilla. Esto lo tenemos en el cilindro A de Gudea. Es un texto del año 2160 a.C. Imidu, ¿sí? Otra vez el análisis. ¿Sí? Él dijo sobre esto. ¿Por qué lo vamos a traducir sobre esto? Porque está el vi. El vi hará referencia a algo que dijo anteriormente. Esto está en el icono A de Entemena. Él dijo sobre esto, sobre lo que la acción, o sea, esta sería una subordinada a la anterior. A causa de que el prefijo uno puede ser precedido por el negativo nu, y a su vez es incompatible con la raíz maru, la siguiente oración podemos entender que la siguiente oración debe ser analizada con prefijo modal i. O sea, ¿qué es lo que quiero decir acá? Es que acá dice un gaga. ¿Sí? Cuando hay un prefijo i y se pasa lo mismo con el a y le antecede el nu, el i se transforma en u por armonía vocálica. U más i es igual a u, entonces el i se transforma en u formando un. ¿Sí? Como sabemos que el prefijo u, habíamos dicho, no podía ser precedido por un negativo ni por un prefijo modal ja, vamos a entender que esto debería ser un prefijo modal i o un prefijo de voz pasiva a. ¿Sí? En este caso es un prefijo modal, entonces quedaría no se colocará. ¿Sí? No se colocará. Acá tenemos en Maru. Bueno, acá hay otra cosa más. El prefijo U habíamos dicho que nunca puede estar en Maru, siempre va a estar en Hamtu. ¿Sí? Entonces, al estar en Hamtu, el prefijo U, como solamente puede estar en Hamtu, podemos darnos cuenta, por ejemplo, si está como prefijo A o como prefijo I, en caso de que haya una negación. ¿Sí?